Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy, esta tarde, platicando de la nueva ley de la propiedad industrial, que se llama Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que dejó de lado la antigua ley de la propiedad industrial para, para entrar en vigor en 90 días, porque fue publicada el 1 de julio del 2020 y creemos que es importante tratar ciertos temas que van relacionados con esta ley. Uno de los temas que nos parecen muy importantes es el tema de patentes y queremos platicar un poquito, así como de manera muy a diálogo o como diálogo, de cuáles han sido estos cambios. Así es que, pues hoy tenemos un invitado de lujo que es Enrique Márquez Ángeles, que él es líder de proyecto de transferencia de tecnología de la UNAM y es ingeniero industrial, que hemos trabajado pues varias cosas con él y que conocemos muy bien. Así que me siento muy contenta de que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Enrique? Hola Pau, muy bien, muy contento de estar por acá, de platicar un poquito sobre estos temas que son más relevantes de lo que a veces parece y que poca gente conoce, ¿no? Bueno, pues muy bien. Vamos a tratar de no hacerlo tan técnico, de hacerlo como muy platicado, para hacerlo pues afable a quienes no están tan inmersos en, eh, en lo técnico, en lo muy específico de la ley, pero sí darnos un panorama o darles un panorama para que ustedes se puedan formar un criterio. En primer lugar, hay un tema, voy a arrancar con ese tema, y es el tema que yo encuentro en el artículo 40 de esta nueva ley, donde, igual que en la antigua ley, que era en el artículo 14, el artículo 14 mencionaba de la antigua ley el 163 de la Ley Federal del Trabajo, como cuando dentro de una empresa hay una creación o hay una invención. Y en el artículo 40 de esta nueva ley ya no habla de este artículo 163 de la Ley Federal de Trabajo, habla de, en general, que se van a respetar las leyes del trabajo dentro de la ley en lo que concierne pues al tema de las invenciones. Sin embargo, a mí me deja un poquito preocupada y eso es un tema que siempre me ha inquietado, de qué pasa cuando tú hay una invención en el trabajo, ¿no? Y la verdad es que creo que se aporta muy poco en este sentido en la ley de la propiedad industrial nueva y también sigue muy limitada nuestra ley federal del trabajo con respecto a las invenciones. Y es por lo siguiente, ¿no? Cuando tú creas una invención dentro del trabajo, si tú no estás contratado como investigador o para mejorar los procesos de la empresa, esa invención simplemente no es de la empresa. O sea, esa invención es del trabajador y va a tener un derecho de preferencia para venderle o para traspasarle esa invención a la empresa. Entonces, creo que ahí, y es lo único que dice, entonces, me parece que en ese primer punto, pues seguimos igual, pero como para mí siempre ha sido muy importante, pues lo quería exponer como primer punto. Y pues no te quiero robar la palabra, Enrique. ¿Tú qué verías dentro de la ley que también te haya llamado la atención dentro de la ley nueva? Pues en primer lugar me gustaría poner un poco en contexto la propia ley, ¿no? Esta ley, digamos, como bien lo decías hace un ratito, pues es de alguna forma el paquete de reformas, de leyes que hay que cumplimentar en México para que se pueda aplicar el TEMEC, ¿no? De hecho, hay un antecedente más o menos próximo de una reforma a la ley en 2018 en la que por un motivo similar, que fue cuando se estaba por firmar el TTP, el Transpacífico. Transpacífico, hubo algunas modificaciones. Ujú. Ujú. Y eh, en ese momento, pues bueno, se cayó el tema por Estados Unidos, ¿no? Pero de hecho se dio inclusión a varias figuras nuevas en cuanto a marcas, indicaciones de origen, demás. Y en el caso muy particular de las patentes, hubo un par de cosas que yo creo que fueron las más relevantes. En primer lugar,
la modificación de la vigencia de los diseños industriales, se aumentó a 15 años. Y la Sí. segunda es que se especificó un poco más el tema de la tramitación. Y esto yo creo que mucho con el fin de pasar hacia una transformación digital en cuanto a la tramitación en línea, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. En este momento, las mejoras a esta ley tienen también un origen similar y de hecho se hace una ampliación como tal del título de patentes. En la ley anterior, en la reforma de 2018, teníamos alrededor de 70 artículos y en esta nueva ley tenemos casi 130, ¿no? Sí, Se como el engrosó doble. mucho, hay sí, el doble de páginas y 3 capítulos extra, ¿no? En primer lugar, se sacó fuera de diseños industriales el tema de los circuitos De proceso. integrados. En segundo lugar, en segundo lugar se trató de la renuncia, de la rectificación de un derecho de patente que estaba mencionado de alguna forma en la anterior ley, pero que se hace más explícito. Y en tercer lugar, pues el tema, creo yo, más novedoso en este momento, ¿no? Que son los certificados complementarios. Ahora, Pues si fuera de quieres, eso, ujú. hay algunos... Sí, adelante, Pau. Bueno, es que ya que hablabas ahora de este punto de los certificados complementarios, pues van muy relacionados con lo que dice el TEMEC y fue lo que hizo mucho ruido en, en la prensa y creo que al menos a mí me tocó platicar con una chica de una revista a la que le dieron el tema Ujú. y de hecho puso que yo, algún tema que yo había dicho y tal, pero creo que no alcanzó a comprender el alcance de lo que significaba porque la verdad es muy complejo. Tan se malinterpretó que hubieron muchos comentarios o mucho ruido sobre esta extensión o este certificado y qué alcances tenía. Desde luego que el hecho de que una patente dure 20 años y el hecho de que se dé este certificado como que de ampliación de estos 5 años va a generar que a los usuarios a veces no les llegue el medicamento de forma tan pronta a través de un genérico. Pero que eso a mí me dejaría preocupada. Pero también es cierto que si tarda más una patente de 5 años, que es el plazo que se pudiera extender, genera mucha incertidumbre en el solicitante. Entonces, creo que justamente ese es uno de los temas que más hicieron ruido al momento en el que se dio a conocer el contenido de la ley. Sí, de acuerdo. Hubo mucho tema ahí justo por lo farmacéutico y por toda esta noción de los genéricos y miedo, incluso diría yo, ¿no? A una doble Sí, patentabilidad, lo cual no es del todo cierto, digamos, respecto a lo que dice la ley. Y hay una cláusula más o menos famosa a nivel mundial que se llama la cláusula volar, que establecía, y de la cual México además estaba de acuerdo, que establecía que las empresas que se dedicaban a genéricos tenían el chance de empezar a preparar su cumplimentación, en este caso nuestra autoridad sería COFEPRIS, para que si un medicamento biotecnológico iba a vencer, la empresa se empezara a preparar en esos permisos desde 8 años antes, de tal forma que en el día siguiente de que se acaba la vigencia de patente, pudiera ya estar lista la empresa para empezar a comercializar los genéricos, ¿no? Y en el caso de farmacéuticos químicos, la vigencia era un poquito menos, o más bien el colchón para ponerse al corriente en cuanto a tramitación era de 3 años antes de que venciera la patente. Eso daba un margen para que trabajaran las farmacéuticas de genéricos. Y de hecho, como tal, la ley, eh, de manera quizá no muy clara, pero esta nueva ley sí menciona como digamos, como una excepción al perjuicio que pudiera tener un tercero en cuanto a un derecho de patente, justamente este tipo de temas, ¿no? Si tú te dedicas a tomar una patente para investigar, para tramitar, para hacer cosas que no tengan fines de lucro durante la vigencia de la patente, no tienes ningún problema, ¿no? De que te vayan claro. a reclamar. Es algo muy bueno que está contenido, de hecho, en la ley.
Sí, ese es el otro cambio interesante. Por eso se decía también mucho en los medios que este nuevo cambio iba a beneficiar a las empresas de genéricos. Pero pues no, creo que no se dijo claramente cómo, y en realidad es por eso, ¿no? Ujú. Que se amplía el plazo para la investigación de las farmacéuticas que tienen estos productos genéricos o que fabrican estos productos genéricos y no se les limita el tiempo para poderlo hacer. Siempre, claro, no se comercialice. Sí, 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 es correcto. Y de hecho, eso es una muy buena noticia en general para, pues digamos que para el mercado mexicano. La otra ya la comentábamos hace unos días, Pau, respecto al tema de aquello que no es patentable, ¿no? Y Sí. aquella salvedad respecto a que no será patentable, algo que ponga en riesgo, ¿no? Cuestiones de seguridad incluso nacional, ¿no? O ecológicas, etcétera, etcétera. Ese es otro de Bueno, los de hecho, grandes temas interpretables. sí, sí, claro. De hecho, en el TEMEC dice que pues aquellas situaciones contrarias a la moral y lo deja de forma muy amplia. Y la verdad creo que la ley al final lo zanja bien porque deja muy claro que pues es que lo que se pretende es que no se use, por ejemplo, material de genética humana, ¿no? Como para traficar con ella. Ese tipo le da un poco más sentido a lo abierto que parece el tema cuando dice que no deben de incluirse cuestiones morales, pero ya la regulación lo zanja un poquito más y nos deja un poquito más tranquilos, ¿no? Porque, por ejemplo, en temas de marcas, pues la ley anterior hablaba del amor, de que no fuera contrario a la moral y a las buenas costumbres. Entonces eso se deja como muy a criterio, ¿no? Del que está analizándolo si es registrable o no es registrable una cosa u otra. Pero bueno, no sé si tengas algún otro punto así relevante de la ley o vayamos un poquito más como al punto, al detalle. Nada más uno más respecto a ese mismo inciso. De hecho, creo que lo que pone muy en claro es que se está actualizando conforme a la realidad, ¿no? Que vivimos. Sí, Anteriormente, la ley nada más mencionaba, por ejemplo, partes del ser humano, ¿no? Y aquí ya sí. es una mención explícita a la genómica del humano, Ujú. a temas de lo que platicabas un poquito ahorita, ¿no? Respecto al tema de la moral y respecto en general al procesamiento genético, ¿no? Lo cual también es destacable, por ejemplo, este tema que les decía hace un ratito respecto al trazado de circuitos, creo que va muy en boga justo con todo esto de la industria 4.0, ¿no? Y seguramente que para nuestros socios comerciales es de muchísima relevancia tener un apartado bien claro respecto a estos temas, ¿no? Esa actualización creo que es buena. Ahora, el gran ausente en todo esto Es lo que es el tenemos tema del ahorita. software. Sí, Desde la reforma que decíamos de 2018, pues casi se nos había prometido, ¿no? Que ahora sí se iba a patentar el software en México. Y sin embargo, pues llegamos a esta nueva reforma y no se logró. No significa que no se vaya a hacer. Entiendo yo que gente incluso de Secretaría de Economía lo tiene muy en el radar y quizá por cuestiones ahora de tiempo no se alcanzó a discutir del todo, pero de hecho, como tal, en México se puede proteger software ya mismo, o sea, incluso antes de esta reforma, pero en un contexto de un sistema que necesitara software, ¿no? Por ejemplo, de un aparato de estos nuevos de la industria 4.0, interconectados, etcétera, etcétera, podrías proteger el software como uno de los elementos de ese sistema, sin ser específicos en cuanto al algoritmo, en cuanto a las particularidades. Justamente esa es la parte que falta cumplimentar, ¿no? Que sea un software, como dicen en Estados Unidos, implemented invention, ¿no? Que sea prácticamente un software que tiene su sentido en que está implementado en una computadora, ¿no? Y no necesita un aditamento claro. adicional, que es como lo tenemos ahora. Digamos, para entenderlo, o como yo lo entiendo, es que un hardware necesita de un software y entonces vinculándolo sí puede formar parte de este patentamiento en el sistema de patentes mexicano. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer en la parte de software como patente y no como derechos de autor, como lo tenemos hoy en la ley, porque además creo que como derechos de autor no se hace un análisis de forma y de fondo.
es como de buena fe el registro. Entonces, me parece que quedan volando ahí muchas cosas y que eso puede traer consecuencias para dos tipos, por ejemplo, de software que choquen en el mercado. A mí me parece que lo que ocurre es que es muy complicado incluir un analista de software o varios analistas de software en la parte de patentabilidad. O sea, de por sí creo que se necesitan más analistas de distintas áreas en la parte de patentes, o esa es la impresión que a mí me da, e incluir el software en lo que es el sistema mexicano de patentes, pues implicaría un esfuerzo muy fuerte. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, también yo creo que va un poco en consonancia con las cosas que produce el país, ¿no? Y en realidad, pues México no es un gran productor de software. En todo caso, esa buena fe que decías de derechos de autor, que prácticamente es, pues, solicitar el certificado y te lo entregan casi, casi como en un mes. O el mismo Generalmente día. exacto, es reclamando los derechos, pero de una empresa extranjera, ¿no? Las grandes empresas de software que conocemos. Sí, así es. Bueno, yo tengo otro tema que me llamó la atención y es que Ujú. incluye en la descripción de patente las características técnicas. Eh, y las características técnicas esenciales, ¿no? Que son aquellas necesarias para la invención dentro de una patente. Y me parece que eso no estaba tan puntualizado en la ley anterior, ¿o me equivoco? No, sí está correcto. De hecho, a mí una de las cosas que me parece que van a ser interesantes cuando lleguemos a ella será conocer el nuevo reglamento, ¿no? Porque muchas de Claro. las cosas que no decía la ley anterior, sí la decía el reglamento, ¿no? Era como mucho más específico. Eh, de entrada es bueno, ¿no? Es bueno que en la ley se contengan estas especificaciones y ya veremos en el reglamento, pues, qué más al respecto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya estoy entrando un poquito como a puntos específicos, pero otra cosa que me llamó la atención es que los métodos de tratamiento quirúrgico, antes no decía que no eran patentables y ahora dice que no son una invención. O sea, cambió ese concepto. A mí me parece que al final, pues, los dejan en el mismo lugar, o sea, no patentables. Y no sé si habría algo más que decir sobre este punto. No, yo creo que prácticamente están parafraseando, ¿no? La ley anterior. Lo que sí es cierto es que han surgido muchos dispositivos para tratamientos quirúrgicos, ¿no? Sí. Como sabrán, cada vez la robótica avanza más. Hay robots milimétricos para operar o incluso para entrenar, ¿no? A la gente que estudia medicina. Yo creo que ese tipo de dispositivos que ya es una materialización, que ya es una transformación de la materia y de la energía, lo básico de una patente, van a seguirse pudiendo proteger, pero el método como tal, pues serían, regresando un poquito al tema del software, pues quizás las instrucciones que le des al dispositivo, ¿no? Pero de eso no va a pasar. Digamos que el producto sí, el proceso no, Ujú, en cuestiones quirúrgicas, ¿no? Y bueno, ujú. otro artículo que me llamó la atención fue el 50, que habla específicamente de que el instituto no debe permitir el doble patentamiento. Digo, a mí me parecería esto una obviedad, pero sí hace como hincapié en este punto. Así que bueno, pues nada más para destacarlo, ¿no? Claro. Y otra cosa es que em, el estado de la técnica creo que no estaba claro en la ley anterior. Y aquí sí es como muy puntual, ¿no? O sea, aquí dice que el estado de la técnica es que lo publiques por cualquier medio, ¿no? Oral, escrito, a través, no sé, por ejemplo, de internet. El estado de la técnica es cuando ya deja de ser algo novedoso. Entonces, cuando deja de ser novedoso después de un año, pues ya no puede solicitar la patente. Entonces, ahora si un individuo, no sé, un tercero que trabajaba contigo o se hace de forma directa, digamos, le platicas la patente a otra persona
y digamos que se hace esta divulgación de esta manera, no sería el estado de la técnica y sí lo deja como muy puntual. Sí, 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 sí. Yo creo que ese tema también es muy importante, justo para poner sobre aviso, ¿no? Desafortunadamente en México todavía no tenemos una cultura muy grande sobre el patentamiento y es muy común que ocurran divulgaciones previas más allá del plazo que da la ley, que son 12 meses. Entonces, que venga a entrar en la ley ya es bastante positivo, me parece, y también hace más entendible la materia, ¿no? Todavía hasta la ley anterior, eh, todos estos temas eran muy de especialistas, ¿no? Es decir, no es que en general la gente pueda ir y hacerlo, pero siempre será mejor que lo haga con un especialista. Ahora, que se forme una cultura sobre el patentamiento depende de que haya mucha más visibilidad de lo que es, ¿no? Y si desde la ley lo dice, pues bueno, creo que es en beneficio de todos. Pues sí, más o menos creo que estos temas son a rasgos generales los que podríamos calificar como diferentes a lo que había anteriormente bueno, en la ley que hace unas semanas todavía estaba vigente. Y no sé si quieras añadir algo más, Enrique. No, un detalle solamente respecto al tema de la prioridad. También en la ley anterior no será muy específico sobre cómo reclamar prioridad, ¿no? Creo que Sí, esto igual debe ser un tema muy importante para nuestros socios comerciales y por lo tanto se está poniendo en la ley, ¿no? Antes se hablaba solamente de la prioridad, digamos, mencionada y sin mayor referencia, ¿no? Y ahora se da, incluso desde la ley, unos pasos muy sencillos para reclamar la prioridad de invenciones extranjeras y que lleguen al país, ¿no? claro. Bueno, pues estamos concluyendo esta charla. La verdad es que pues, es un tema que creo que tanto a Enrique como a mí nos apasiona. Y pues le agradezco mucho a Enrique que nos haya acompañado y ojalá que nos acompañes para discutir otros temas. Hay mucho de diseños industriales que deberíamos de platicar también y pues de algunos otros detalles. Así que pues ojalá te tengamos para la próxima y muchísimas gracias, Enrique. Al contrario, Pago, encantado. Bueno, pues hasta luego, nos vemos en la próxima. Bye bye.